La iglesia es una construcción en el Espíritu. Y yo necesito la vida constante del Espíritu del Señor operando en mí, operando constantemente en mí. Una, una vida del Espíritu operando constantemente en mí. Eso me va a llevar a mí a crecer en el Señor. ¿Cuántos anhelan crecer en el Señor? Bueno, le tengo una noticia, no es con su fuerza. Por más que se esfuerce, por más que se esfuerce en su carne, por más que usted venga a las reuniones, esté en medio de la dinámica de adoración, por más que usted esté escuchando el mensaje, si usted no está creciendo en su unidad, en su relación con el Espíritu de Dios, en su vida diaria, no va a crecer. No va a crecer. Y va constantemente a tratar de recibir un vino nuevo en un odre de carne. No se puede. No se puede recibir un vino del Señor. Cuando hablo del vino, el vino, ¿qué produce en el corazón del hombre? Un deleite. ¿Cuánto les gusta el vino? Del Señor. El vino del Señor es un vino que produce un deleite en el paladar, que produce un aroma, que produce un disfrute, que produce un gozo, que produce algo glorioso. El vino del Señor es un vino en el Espíritu para los que son odres en el Espíritu. Llegó un momento el Señor a decir que Él no podía derramar un vino nuevo en un odre viejo, ¿cierto? Y el odre viejo no tiene nada que ver con, la edad física que nosotros podamos tener. Usted puede ser una persona que tenga 70, 80, 90 años, pero llevando una vida en el Espíritu. Y para eso, y eso es un odre nuevo para el Señor, que está constantemente recibiendo un vino nuevo. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren el vino nuevo del Señor? ¿Usted quiere ese vino nuevo? Ese vino nuevo nace adentro de nosotros cuando estamos llevando una vida en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Amén. Es sumamente importante que nosotros podamos estar viviendo una vida en el Espíritu y no viviendo en la carne. Porque si nosotros estamos viviendo en la carne, aunque nosotros tenemos carne y estamos presentes en esta realidad, pero la podemos afrontar desde una vida en el Espíritu. Mira qué poderoso, poder afrontar la realidad desde una vida en el Espíritu. Esto a nosotros nos lleva a gobernar, porque la estoy afrontando desde una autoridad mayor, desde una dimensión mucho más alta. Por eso vemos que el mundo espiritual gobierna sobre el mundo natural. Las cosas, dice la Escritura, que las cosas que no se ven, las cosas que se ven, fueron hechas por las que no se ven. Entonces, si las cosas que no se ven hacen que las cosas que se ven sean, ¿está diciendo eso? Las que no se ven gobiernan sobre las que se ven, ¿o no? Gobiernan sobre las que se ven. Entonces, ¿quién gobierna? Los que viven las cosas que no se ven.
porque ellos están por sobre las cosas que se ven. Ahora, si mi realidad es lo que se ve, esa es mi realidad, lo que se ve, esa es mi verdad, lo que se ve, estoy solamente viviendo de la consecuencia. Por ende, no estoy experimentando el gobernar. El Señor, cuando nos abre la vida en el Espíritu, Él nos está llevando a una posición mucho más alta para que lo que se vea no esté por sobre nosotros. Esto es la vida de un hijo. Esto es ser hijo de Dios. Mire lo que le estoy diciendo. Esto es ser hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios, dice en Romanos 8, es guiado por el Espíritu. Una llave que se nos entrega hoy. Así, tranquilamente. Una llave. Si yo logro vivir vivir mis días desde lo que no se ve, lo que se ve no gobierna sobre mí. Porque vivo de una realidad mucho más alta. Los que son guiados por el Espíritu del Señor, estos sí son hijos. Establece una medida. Entonces yo tengo que hoy día examinar. Usted va a examinar su vida. Y se va a preguntar, y le va a preguntar al Espíritu del Señor, ¿verdaderamente eres tú quien guía mis días? Espíritu de Dios, ¿tú eres el que está guiando mis pasos? ¿Está guiando mi forma de pensar? Porque si guía mis pasos, hubo una decisión, hubo una voluntad, hubo una forma de pensar que antes que yo caminara, estuvo dentro de mí. Yo no camino porque sí, a no ser que ande en inercia, en modo automático, como esos autos que hoy día andan, ¿cierto?, como en modo automático y funcionan conforme a cosas sensoriales. Así camina el mundo, en modo automático, y va reaccionando conforme a las situaciones que se le van presentando. El problema es que un hijo de Dios no fue llamado a caminar así. Si no, no tendríamos padre. Si no, no tendríamos padre. Pero dice la palabra que tenemos Padre de los espíritus. Él es Padre de los espíritus. Y si Él es mi Padre, el Padre revela su voluntad a sus hijos. Pero su voluntad no nace de un plano natural. Su voluntad nace de una dimensión mucho más alta, que es la dimensión del Espíritu. Pero para yo poder conocer esa voluntad que nació dentro del corazón del Padre, necesito ser guiado por el Espíritu. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Pero cuando yo me vaya, les enviaré el Paracletos, el Consolador, el Espíritu, y éste los guiará todas las cosas. Los hijos de Dios caminan así. Esta es la medida de un hijo, de un verdadero hijo de Dios, de un hijo que sabe maduramente administrar la herencia del Padre. No un pródigo. Existen hijos que son pródigos. Y pródigo no quiere decir que no sea hijo, sino que es una condición espiritual.
Y le hago así porque es así. Vive así, teniendo una realidad así. Vive así. Vive así. Pródigo es una condición espiritual de los hijos que el enemigo busca que tú vivas. Entonces nosotros hoy día estamos entrando en esta posición de identidad que pareciera como que es algo básico, ¿cierto? Pero esto que decimos que es básico es fundamento. Son fundamentos sólidos. Tú le preguntaras a cualquier cristiano, si es hijo de Dios, y te va a responder que sí. Todos, todos, todos te van a responder que sí. ¿O hay alguien que no crea que es hijo de Dios? ¿Hay alguien que no crea? Todos creemos que somos hijos de Dios. El tema es si estamos viviendo conforme a esa verdad. Porque yo puedo decir algo, pero no vivir conforme a eso. Si no estoy viviendo conforme a la verdad de ser hijo, estoy viviendo como pródigo. Malgastando la herencia. ¿Y qué es malgastar la herencia? ¿Qué es malgastarla? No es que yo la tenga y la gaste, es que no la experimente. Es teniéndola a la mano y no tomarla. Es teniendo una herencia y no vivir desde esa herencia. Eso es malgastar. Es como alguien que tiene en su cuenta un recurso para ocuparlo en algo específico y decide en su corazón, por su necedad o prodiguez, no hacerlo. Ejemplo, tengo un recurso para hacer la voluntad de Dios en algo que yo sé que viene de parte del Señor para mi vida, pero decido en mi corazón no ocupar ese recurso para hacerlo. Pródigo. No es que él sea pródigo, sino que está en una condición de pródigo. Entendamos esto. No es su identidad, sino que es su condición. Tengo la respuesta para solucionar el conflicto que está sucediendo en mi conyugajo, pero decido no tomar la herencia y hacerlo en la carne. ¿Y qué termino haciendo en la carne? Una discusión, un razonamiento, cuando dentro de un conyugajo no importa quién tenga la razón. No importa si la razón del hombre cuando gobierna está gobernando desde el orgullo. Cuando yo decido no perdonar a mi hermano, cuando yo decido no perdonar a mi papá, cuando yo decido no perdonar a mi hijo, cuando yo no decido perdonar al otro, quiero que podamos poner mucha atención a lo que estoy compartiendo. Por favor. Cuando yo decido no operar conforme a lo que está, cuando yo decido no accionar la herencia del Padre para poder solucionar eso que estoy viviendo, estoy operando desde una posición, de una condición de pródigo. Cuando yo veo que dentro de mi realidad, de mi hogar, no está viviéndose una realidad del Espíritu, yo teniendo la herencia para solucionar eso, decido no hacerlo, estoy en una condición de pródigo. Eso es lo que el Señor habla de un hijo inmaduro, que necesita tutores, que constantemente le estén diciendo qué es lo que tiene que hacer. Hermano, tú no necesitas estarle preguntando todo a tu pastor, no necesitas estarle preguntando todo. A veces lo hacemos por un entrenamiento de obediencia, porque necesito ser entrenado en la obediencia.
Pero verdaderamente un hijo dentro de su corazón, un verdadero hijo que fue nacido del agua y del espíritu, sabe lo que tiene que hacer. ¿Sabe? ¿Sabe? Es imposible que no sepa si es hijo. Porque la voluntad del Padre habita dentro de su corazón. Y lo que tú buscas es algo que te diga lo que tú deseas oír. Que alguien me diga lo que yo deseo oír. ¿O no? Entonces se dan cuenta que no es tan básico, no es tan simple ser hijo. ¿Y por qué estamos apuntando a esto? ¿Por qué estamos apuntando a la importancia de que tú sepas que eres hijo? Porque si tú sabes que eres hijo, vas a saber ser hermano. Hemos criticado constantemente la relación de la iglesia, la hermandad, pero el problema medular no está en que los hermanos no sean hermanos, el problema es que no saben ser hijos. Porque si yo sé ser hijo, voy a saber ser hermano. Ser hermano es consecuencia de ser hijo. Yo tengo que aprender a hermanarme desde mi identidad de hijo. Como decíamos, desde mi hijidad me hermano. Si yo no sé ser hijo, no voy a saber ser hermano. Porque hermano no se construye, hermano se es. Entonces vemos que una condición pródigo es a causa de no ser hijo. Pero vemos que dentro de la casa del Padre se muestran dos condiciones. Había otro que no sabía ser hermano. Había uno que no sabía ser hijo y donde no sabía ser hijo tenía una condición de pródigo. Y había otro que no sabía ser hijo y su condición era no saber ser hermano. Entonces, más que esa enseñanza que nosotros le llamamos hijo pródigo, que ese es un nombre que le pusieron dentro el canon le puso hijo pródigo, pero yo creo firmemente en mi corazón que más que esa enseñanza de hijo pródigo te está mostrando dos condiciones de hermano. Dos condiciones de hermano. Porque el otro no pasa desapercibido, no pasa piola. El que dice y empieza a criticar la vuelta del otro hermano, no está pasando piola delante del Padre. Está siendo expuesto y revelado su corazón. ¿Y qué le dice el Padre a ese hijo? Le dice, ¿no te has dado cuenta que todo es tuyo? Su condición. Eres hijo y no te has dado cuenta que todo es tuyo. Y ahí muestra el malgastar la herencia. Los dos están malgastando la herencia. Porque ninguno de los dos la está viviendo. Sea la luz en medio de la iglesia, sea la luz. Pude ver ángeles que estaban descendiendo y estaban llevando esta verdad. Sea la luz. ¿Por qué? Porque si yo entro en esta identidad de hijo y en esta verdad de hijo, sé ser hermano, me voy a saber hermanar con todo lo que es hijo del Padre de los Espíritus. Y voy a saber ser hermano de la creación. Voy a saber ser hermano de los seres vivientes. Voy a saber ser hermano de los ángeles, de los querubines, de los serafines, porque somos todos hijos. Cuando nosotros entramos en la dimensión del trono, estamos viendo a un Padre que reina y hace testigo a sus hijos. Entonces yo tengo que aprender
a ser hermano de los que están presentes delante del Padre. Debemos llegar a tener la conciencia de que ya nada va a ocurrir, sin que alguien que está en la dimensión del trono esté presente. Ejemplo, si Dios convocó a la iglesia, convocó a la tierra. Y yo tengo que aprender a ser hermano. Yo debo llegar a tener la conciencia de que la tierra va a ser partícipe de todo mi caminar desde ahora en adelante. Que ya es imposible que la iglesia opere separándose del hermano de la tierra, por darle un ejemplo. Yo ya no puedo operar con mi mente diciendo voy a dejar afuera la tierra en esto, voy a dejar afuera a los ángeles, voy a dejar afuera la nube de testigos. No, esto lo vamos a hacer nosotros como congregación. No. Voy a dejar afuera la iglesia. Esto es lo que yo le estoy hablando, son una de las cosas que vamos a estar tocando en Esquel. Esto es estamos entrando en esto. Pero yo ya mis días, yo ya no puedo dejar afuera a nada de la creación porque es hija. Amén. No sé si se entiende un poco. Pero si yo creo que voy a ir a un territorio, por darle un ejemplo, para bajárselo prácticamente, voy a un territorio y voy a dejar afuera la tierra de ese obrar en ese territorio, ya está mal. Ese es el daño que le ha hecho la mentalidad de templo a la iglesia. Ese es el daño que le ha hecho las construcciones del sistema de este mundo que nos hacen desconectarnos de la tierra. Es un daño. Le hizo daño a la iglesia a causa de que hoy día no estamos haciendo partícipe a los territorios. Y hacemos nuestro showcito, y hacemos nuestro escenario, y hacemos todas estas cosas, pero muy alejado de la verdad, muy alejado. Entonces, cuando hablamos de ser hijo, estamos hablando de ser hermano, estamos hablando de herederos, ¿cierto? Entendimos las dos condiciones caídas. Dos condiciones caídas a recuperar, o que por último me dieran a mí un examinar. Decir, si no estoy sabiendo ser hermano, es porque hay algo de mi entendimiento que no está entendiendo que soy hijo. Y si no estoy sabiendo administrar la herencia del Padre y estoy en una condición de pródigo, es porque hay algo de mi entendimiento que no está siendo alumbrado con mi identidad de hijo. Hay un problema ahí, en mi identidad. Amén. Entonces, dijimos la enseñanza anterior que identidad se definía básicamente en dos cosas. Primero, saber quién es mi padre. Y segundo, ¿qué era? Mi sentido de pertenencia. Que no se nos olvide nunca. Que tú tienes identidad a causa de que tienes padre y perteneces a algo, a un territorio. Eso es lo que a ti te da identidad. Eso es lo que a ti define tu identidad. Ahora, si tú tienes conflicto en tu identidad en el Padre, no estás experimentando al Padre, estás teniendo un conflicto de identidad. Y segundo, si no estás experimentando el reino, estás teniendo un conflicto de identidad. Esto es lo grave de que nos roben el reino. Esto es lo grave del mensaje de este tiempo, de que el reino es algo venidero. Nos están robando nuestra identidad de hijos. Pero esto fue a causa
de que ya habíamos perdido eso. La iglesia perdió el reino. Y donde perdió el reino, perdió la identidad. Entonces la iglesia hoy día está posicionada en una identidad de algo venidero. Voy a ser hijo. Cuando la iglesia está diciendo, venga el reino, está diciendo, voy a ser hijo. Qué fuerte. Es fuertísimo. Es fuertísimo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto, hermano? Nosotros hoy día estamos haciéndole un chequeo espiritual de cosas que vienen ocurriendo en el mundo espiritual hace siglos. No es algo que lo que heredamos hoy día fue consecuencia de un obrar de las tinieblas hace siglos. No es que esto pasó hoy día y queramos resolverlas todas hoy día las cosas. Es un caminar. Y si tú no estás dispuesto a caminar en esto, a las finales te vas quedando atrás y no vas entendiendo el propósito, la visión. Un hijo tiene visión, un hijo tiene propósito, un hijo conoce la voluntad del Padre, un hijo está entendiendo y está viviendo conforme a esa luz. Por eso estamos confrontando hoy día lo pródigo de nuestro corazón, lo pródigo de nuestra mente, lo pródigo que opera en nuestros días, lo pródigo. Estamos confrontando la falta de violencia de los hijos en arrebatar el reino. Y arrebatarlo no tiene tan solamente que ver con atraparlo. Arrebatarlo, esa palabra arrebatar, también en el original hebreo, significa sostener lo que se me dio. Y eso, ¡pum!, nos cambia. ¿Por qué? Porque es más difícil, es mucho más difícil que se nos dé algo a que eso se nos quite. Era mucho más difícil tener el reino. Es mucho más fácil sostener eso. ¿Por qué? Porque sostener requiere administración. Arrebatar requiere conquista, sacrificio. Y eso ya Cristo lo hizo en la cruz. El único conquistador fue Cristo. Él conquistó a los hijos. Él pudo conquistar en su sangre y su carne. Nosotros solamente somos herederos. ¿Y qué hacemos los herederos? Cada vez que entramos en conciencia de la verdad, sostenemos lo que se nos fue dado. La iglesia crece en conciencia, sostiene. Crece en conciencia, sostiene. Crece en conciencia y sostiene. Si yo entro en esta dinámica de conciencia, voy a poder entender lo que es ser heredero. Y voy a poder sostener eso. Nosotros le decíamos el otro día a una persona, lo vinimos a ministrar acá, y le decíamos, fue mucho más fácil que el Señor lo posicionara en ese lugar, que el Señor lo posicionara a que las tinieblas le arrebaten ese lugar. La única forma de arrebatar que tiene las tinieblas es que haya la casa vacía. La única forma. La única forma es que nosotros nos vamos vaciando de las realidades del Señor. Cuando tú te empiezas a vaciar de las realidades del Señor, empiezas a dar lugar a la tiniebla. Por eso el apóstol Pablo decía, no deis lugar al diablo. Someteos a Dios, resistir y Él huirá. No deis lugar en tu corazón para que esas semillas prosperen. No deis lugar en tu vida para que se te sea arrebatado lo que se te fue dado. Sin la identidad clara, estamos constantemente expuestos a la esclavitud. Sin nuestra identidad clara, tú estás constantemente exponiéndote a que las tinieblas te vuelvan a esclavizar. Eso le dijo el Señor, les dice. ¿Cómo? Dice, dice el apóstol Pablo, ¿cómo?
habiendo empezado a vivir una vida en el Espíritu, hijos, vida en el Espíritu, guiados por el Espíritu, hoy día estáis viviendo en la carne. Estáis otra vez en esclavitud, dice. Hijos engendrados, pródigos, en condición de pródigo. Habiendo nacido, viviendo en una condición de pródigo. Yo me he visto en esa condición. ¿Usted se ha visto? ¿Usted quizás llegó así? O quizás venía peleando con cosas y el Señor está abriendo su... Hoy día, hermano, lo que se está compartiendo es revelación fresca, es verdad del Espíritu, realmente es palabra del Señor para nosotros, es el Padre hablándonos. Y es el Padre verdaderamente a través del Hijo, a través del Espíritu, manifestándose delante de nosotros, llevándonos a que nos demos cuenta. Me gusta mucho el poder ver la situación y les animo a releer la historia del hijo pródigo, a volver a... No la tenía para hoy esto, bajó. De verdad que no tenía esto tenía todo esto en mi espíritu, pero nada de esto que le estoy compartiendo estaba escrito. Y eso es muy poderoso. ¿Saben por qué es poderoso? Porque las verdades del Espíritu habitan dentro de nosotros y solamente tienen que esperar el tiempo de la manifestación para que se empiecen a revelar. Pero toda la verdad está dentro de ti. Y cuando se empieza a abrir, hasta yo mismo estoy siendo impresionado por el Espíritu Santo. Entonces yo les animo a volver a retomar, o los que no lo han leído, leerlo, y los que lo han leído, leerlo desde esta luz, desde esta verdad, desde esta posición. El hijo pródigo. Ocurre un momento bien especial en el hijo pródigo que yo creo que es clave, pero clave, que es cuando él viene y dice, parece que lo tengo escrito. Acá está. Un segundo. Dice Lucas 15 del 17 al 22. Vamos a leer ya que estamos acá. Lucas 15 del 17 al 22. ¿Lo encontró? Se lo voy a leer en la Biblia textual, pero creo que hay palabras que cambian, pero las encuentro igual importantes. Dice, entonces volviendo en sí. No vamos a leer lo de pródigo. Cómo llegó a ser pródigo, cada uno sabe cómo. ¿Amén? Empecemos por ahí. Cada uno sabe cómo llegó a ser pródigo. O por último, dedíquese estos días a preguntarle al Señor cómo llegó a eso. Y va a encontrar que por iniquidad, herencia generacional, por situaciones de su mismo corazón que se cerró con el Señor cuando Él le habló. Cada vez que nosotros contriñimos al Espíritu Santo, estamos manifestando esta prodigicidad. ¿Así? ¿Existe esa palabra? Esta prodigicidad. Bueno, pueden bajar palabras del Señor. ¿Por qué no? Si el mundo inventa palabras, ¿por qué nosotros no podemos bajar un lenguaje nuevo que nos dé identidad, que nos dé el lenguaje del cielo? Amén. ¿Sí? ¿Cómo inventan tanto? Hasta el mundo inventa tanta palabra coloquial y tienen su lenguaje. Y empiezan, por ejemplo, si nosotros escucháramos lo coloquial de los venezolanos, yo no entiendo nada cuando empiezan a hablar y hablan entre ellos y tienen tanto código cultural de ellos, y uno dice, yo no entiendo nada. Pero también los chilenos, nuestras palabras, y empezamos a hablar y como que uno se las empieza a aprender. ¿Acaso el cielo no podrá bajar palabras celestiales? Amén. Desafío a empezar a bajar palabras del reino que no existan en la tierra. Un desafío para los hijos.
Amén. Prodigicidad. Capaz que exista. Y si no existe, ya existe. En el mundo espiritual existía. Amén. Entonces, me gusta este entonces porque está diciendo, a causa de todo esto, de todo lo que vivió, a consecuencia de esto, entonces, volviendo en sí. Qué maravilloso. Un hijo en condición de pródigo que vuelve en sí. Ya después la mentalidad está pródiga total. No podemos negar que un hijo de Dios en condición de pródigo no va a pensar como hijo. Pero dentro de él va a tener un sentir de hijo siempre, porque es hijo. Y ese volviendo en sí es hijo. El hijo tiene la capacidad de volver en sí. El hijo puede estar caído, puede estar en rebeldía, puede estar en rebelión, puede estar viviendo lo que sea que esté viviendo, pero tiene dentro de su corazón esa identidad y resplandeciendo adentro, por más que esté cubierta en tiniebla, que en algún momento, ¡pum!, volviendo en sí. El hijo vuelve en sí, porque es hijo. El que no es hijo jamás vuelve en sí. Y me gusta esto, volviendo en sí, después aparece toda su mente, dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de panes? Pensó pura acá ese pescado. Y yo aquí perezco, cierto, de hambre. Empezó a buscar una estrategia en la carne, en su mente, de cómo volver a entrar. ¿Ah? ¿Cómo entro esto? Como Nicodemo, ¿cómo vivo esto? Nicodemo, no, tranquilo Nicodemo, necesitas nacer del agua y del espíritu, no, si no, no vas a poder ver ni entrar. Bueno, este es Nicodemo, ¿cierto? Diciendo, a ver, ¿cómo entro de nuevo? ¿Cómo recupero mi posición? Con su mente creyendo que ser hijo es una posición. Él creía eso. Él estaba pensando solamente que si él recuperaba esa posición, recuperaba una vida. Su mente estaba caída, hermano. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pensado así? ¿Qué le vamos a recriminar? Yo creo que el Padre glorificó el volviendo en sí. Ya ¿cuánto nos hemos arrepentido delante del Padre y uno dice, estoy hablando puras cabezas de pescado? Y Él sabe. Y se manifiesta su paternidad. Y viene su amor, viene su compasión, viene su compasión y sale toda condenación de nuestro corazón y uno como que saliera como que no pasó nada. Y uno no quiere sentirse así, pero no puede no sentirse así, porque es hijo. Y uno dice, pensar al mundo que uno anda como al lote y como que uno como que ignora todo. No entienden que soy hijo y el Padre hizo eso. Fue el Padre en mí, no es. Y yo digo, trato de sentirme mal, pero ya no puedo porque el Padre me perdonó. Bueno, ese es un hijo. Un hijo sabiendo ser hijo. ¿O no? Entonces volviendo en sí, dice, ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen abundancia de panes? Y yo aquí perezco de hambre, dice. Lo primero que sintió, hambrecita, ¿o no? Quiero revelación, quiero escuchar al Padre, quiero tener experiencias con Él, quiero volver a adorar. Quiero volver a sentir la creación, quiero volver a escuchar a los ángeles, quiero volver a tener sueños. A veces uno cuando está en condición de pródigo, hasta los sueños del Padre los extraña. O no dice, pucha, ahora no tengo sueño. Claro, mi condición que va a tener sueño. Sueño con puras tinieblas. ¿O no? Sueño con puras cosas ridículas del alma, qué sé yo. Pero uno dice, hasta eso lo extraña. Hasta de repente, no sé, el volver a ser hermanos. Eso ya también lo extraña a uno, el sentir a la hermandad y en el momento dicen, no lo amaba y tan. Porque uno puede estar dentro de la casa y no sabiendo ser hermano. No sabiendo ser hermano. A mí me pasó ayer, nosotros fuimos, con mi esposa estuvimos trabajando durísimo
comprando materiales y viendo estas cosas y uno, bueno, lo primero es la expansión de fe, porque uno dice, voy con este presupuesto y te sale el doble. Y Waldo me dice, no, pastor, le va a salir esto, el doble. El doble. Pero si no me dice eso, yo no creo. Entonces, bueno, el padre, pero diciendo, bueno, tengo padre. Y eso, hermano, eso que empiece a, cada vez que tengamos una situación difícil, que empiece a nacer esta palabra dentro de nosotros, tengo padre. Tengo padre. Esto como un entrenamiento de hijo. Entrenamiento de hijidad. ¿O no? Tengo padre. Tengo padre. Ese tengo padre es una respuesta a la situación difícil o inalcanzable que tú ves. Tengo padre. Y de repente, si necesitas decirlo en voz alta, dilo. Entrénate en tu corazón. Entrena tu mente, entrena tu corazón, entrena todo tu ser. Y dile a todo tu ser, tengo padre para eso. Eso estás venciendo algo, estás golpeando algo. Seamos violentos con lo que estamos viviendo. Tengo padre. Y en ese tengo padre, y en vez de quejarse, el decir tengo padre, está cerrándole toda la puerta a la queja. Y antes que nada, ay, es que como tengo padre. Y después de tengo padre, voy a pensar como Dios, mi padre lo va a hacer. Y voy a pensar como mi padre va a proveer, como mi padre va a solucionar esto, como mi padre va a hacer esto, porque tengo padre. Amén. Poderoso. Y en este tengo padre, ¿cierto? En ese momento, ocurre que fuimos ya y por fe y se pagó y después tuvimos que ir a escoger los materiales. Waldo me dijo, sacó los códigos ya y me dejó listo y me dijo, mire, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Y él tenía que irse. Después cuando fui a buscar los materiales no sabía qué era qué, cuál era el que tenía que retirar, qué era la cosa. Y estos palitos son todos iguales, y estas cositas son todas iguales, y los tarros eran todos iguales para mí. Y uno como mal hijo no anoté nada. No anoté nada, entonces creía que todo estaba ahí. Y empecé a decirle, Padre, que el Espíritu me traiga memoria todo lo que mi hermano habló. Todo. No sé, nada de lo que... Y eran harto cachivache. Nada de lo que habíamos anotado se me olvidó. Todo empezó a venir. Y lo que no me venía a mí, le venía a mi esposa, porque estábamos los dos. Después venía el desafío de cargar, una locura. Cargar todo eso material. Dios santo. Yo ni siquiera sabía amarré como pude. Señor, dije yo, Padre, que nada de esto se caiga, que nada de esto... Fue una locura. Gracias al Señor fuimos a dejar las cosas, fue todo un desafío. Después tuvimos que ir a comprar otras por aquí. Compramos todo, vimos la gracia del Señor, vimos el amor del Padre, vimos su mano poderosa. Cuando íbamos para allá, dijimos, pasemos a comprar una torta. Amén, aleluya. Fue todo un momento del Señor. Pero a donde voy, que yo creo que todos tenemos días así. No sé si la torta, pero todos los tenemos días así. Al que le gusta la carne pasa a comprar carne, ¿o no, Matías? Sí. ¿O no? Bueno, a mí me gustan las cositas dulces y yo disfruto mucho comerme una cosita dulce, esas tortitas curicanas, Joel. Las sueño siempre. Maravilloso. Las de naranja, miércoles son. Sí. Sí, yo estaba orando. Amén. Pero de verdad que son distintas. Y los curicanos no las comen. Si yo digo, ¡qué locura! Y de verdad que, no, si son un pastel, no. Dice, pero qué cosa. Son para regalar. No. Es como el vino de acá, digo yo, ¿cómo? No tomarse un buen vino de acá. No emborracharse, pero tomarse una copita de vino, disfrutar. O como ir a Argentina y no comer un pedacito de carne. O comerse una buena arepa venezolana, ¿ah? Con quesito fresco. Riquísimo. Uno después cuando está en otros lugares echa de menos lo que uno tiene. Y no es igual.
Aunque uno lo coma en otro lugar, nunca va a ser igual, porque es la atmósfera, es el lugar, es la tierra, es todo. Bueno, y en esto de hijo, llegamos al lugar, a la casa, ya no le voy a decir más terreno, la casa, porque el padre me dijo, háblale ya casa, no terreno, es casa. Llegamos a la casa y cuando llegamos y entramos, antes de llegar a la casa, entramos por el portón, la creación salió a recibirnos. Pero fue como cuando tú recibes a un hermano y tú te alegras porque viene tu hermano. Ha sido tanta la luz del Padre en mi corazón de hermanarme con la tierra, que de verdad que vinieron muchas aves y empezaron, cierto, hijas, a cantar y los árboles empezaron, y era como que estaban tan felices pero recibiéndonos. Y yo recibí y les saludé. Y les dije, gracias por recibirnos, también le extrañamos, ya vamos a vivir acá. Y sí o no, que empecé a hablar, pero era la misma tierra y empezaron a cantarnos. Cuando nosotros logramos entrar en esto, de ya no ir y decir, ay, ¿qué experiencia voy a tener con la tierra? A ver, te puedo sentir como cuando venimos con el Señor y pasaste a que eso sea parte de ti. Empiezas como cuando yo vengo y veo a mi hermano y lo abrazo. Digo, qué bueno que viniste, qué bueno verte, ¿cierto? ¡Ay, qué bendición! Dios te bendiga. Eso tiene que empezar a ocurrir con todo lo que está en la dimensión del trono. Porque hay dimensiones donde vamos a pelear juntos y vamos a estar en esa parada de pelear juntos. Y la tierra va a pelear con nosotros, y los ángeles van a pelear con nosotros, y los querubines, serafines, y toda la creación va a pelear con nosotros. Pero cuando está la dimensión del Padre somos hermanos. Y también está eso, de abrazarnos, de darnos testimonio, de recibir testimonio en el Espíritu de lo que está ocurriendo. Amén. Esto está ocurriendo en nosotros hoy. Entonces, versículo 18 dice, me levantaré. Primero se mentalizó el hombre. Amén, hay que empezar a mentalizarse. Decir, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él sabía y venía con esto, estaba mentalizado. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, venía con una mentalidad de siervo total, de pródigo. No venía con una mentalidad de hijo, venía con esa mente y corazón de decir, aunque sea jornalero por estar en casa de mi padre, por recuperar el reino, no importa cómo entre. Y creo que ahí va en la manifestación de Cristo como siervo, pero sin perder la identidad de hijo en su corazón. Amén. Y el versículo 20 lo encuentro demasiado poderoso. Y les dijo entonces, los dejo ahí para que... Y versículo 20, perdón. Y levantándose, fue a su padre. Esto me gusta muchísimo, porque él fue a su padre. Y estando él aún distante, su padre lo vio y corrió. Y esto me gusta a mí, de ver que cuando vuelvo en sí, voy al Padre, Él no me espera donde está, Él viene. Él viene. No es que el hijo vuelve a casa, el hijo vuelve en sí, pero el Padre lo va a buscar. No, el hijo volvió a casa, error, el Padre lo fue a buscar. El hijo volvió en sí. Y aquí nos cambia completamente la forma de ver. ¿Dónde estamos entrando? En el pensamiento del Padre hoy día. Estamos viendo la mente del Padre. No es que yo me identifique con el Hijo. Hoy día se está revelando la mente del Padre.
El Padre está siendo revelado, hermano, delante de nosotros. Está siendo revelado su mente, está siendo revelado su corazón. Cuando el Hijo vuelve en sí, el Padre lo ve y va. Y dice, el Padre lo vio y corrió. ¿Qué es el correr? El sacrificio del Padre. Estamos viendo la cruz en el pensamiento y en el corazón del Padre. Este correr es el sacrificio. Y se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Y le dijo entonces, Hijo, y le dijo entonces el Hijo, Padre, he pecado contra el cielo, ante ti. Y me gusta mucho esto del Hijo, porque no dice pecado solo contra el Padre. Tiene la conciencia que pecó contra el cielo. Y esta conciencia tiene que empezar a bajar en nuestros corazones. Cuando tú pecas, no pecas solamente contra el Padre, estás pecando contra todo el cielo. Tu pecado no es, pequé contra mí, me hice daño yo. Hermano, no te hiciste daño a ti. Pecaste contra el Padre y pecaste contra el cielo. Sale de tu pensamiento de egocentrismo. Ay, pequé contra mí, voy a perder ahora, voy a tener pérdida. El diablo me va a robar, el diablo me va a dañar. Pequé contra el cielo. Cuando tú entras en la conciencia de pequé contra el cielo, ya el pecado no pasa a ser igual. Digo, wow, este pecado es daño al cielo. ¿Por qué daña al cielo? Porque daña al Padre. Y si daña al Padre, todo el cielo se daña. Porque todo el cielo ama al Padre. Y dice, he pecado contra el cielo y ante ti. Cada vez que tú pecas, no pecas contra ti mismo solamente, sino que la conciencia de luz debería ser de un hijo. Peco contra el cielo. Estoy pecando contra toda la realidad celestial. Estoy pecando contra toda la herencia celestial. Estoy pecando contra el Padre. Y ahí viene su corazón, y yo creo que está bien así cuando caemos. Está bien tener que decir, no soy digno de ser llamado tu hijo. Es como que uno reconoce que ha deshonrado el cielo y al Padre. Y ese corazón yo creo que está bien. No creo que esté mal ese corazón de arrepentimiento, de sentirnos así. Ay, no me gusta sentirme así. Hermano, ¿cómo te quieres sentir si estás pecando? Es que a mí no me gusta sentirme mal. Estás pecando, ¿cómo te quieres sentir si eres hijo? Sería terrible no sentirse mal pecando. Porque el que no se siente mal pecando es porque no es hijo. Y uno dice, ay, otra vez, y empieza uno, y el Padre, perdóname. Y uno dice, no, es que no quiero condenarme. Hermano, o te arrepientes o no. Es decir, el arrepentimiento va a venir con estas palabras. No es que, ay, no, perdóname todo. No, es decir, he pecado contra el cielo. Toda esa carga del cielo cayó sobre mí. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No soy digno de ser tu hijo. No soy. Y empezó, cierto, su corazón. Pero el Padre dijo a su siervo, me gusta mucho esto, porque el Padre en ningún momento le dice, ya tranquilo hijo, no importa, tranquilito, tranquilito. El Padre actuó, y el actuar dio una respuesta. El Padre no vino y habló a él. El Padre lo que hizo fue acciones. No era necesario hablar. ¿Qué hizo el Padre? Corrió, lo vio, lo besó
y habló a sus jornaleros. Y ahí actuó, dice, pronto sacad el mejor vestido, vestidlo, ponerle anillo en su mano, sandalias en los pies. Y aquí vemos toda la gráfica de la iglesia. Una iglesia vestida de lino fino, de sandalias, una iglesia que verdaderamente está vestida delante del Padre. Amén. Esta es la restauración de la paternidad que todo hijo debería experimentar. Que todo hijo. Pero entonces clave, lo primero, que él se dé cuenta de su condición. Lo primero. ¿Cierto? Ya después pensó desde su prodiguez y lo interesante es que vuelva en sí. Y cuando vuelva en sí, vaya al Padre y el Padre venga a él y lo lleve. ¿Cierto? Esto es poderosísimo. ¿Dónde queda? Entonces, sin identidad clara, estamos constantemente expuestos a esclavitud que nace del temor. Y estos sistemas que empiezan a operar dentro de los hijos de Dios, que son Grecia, Egipto, son sistemas que oprimen a hijos confundidos en su identidad. Cada vez que tú estás viendo que estos sistemas están oprimiéndote, como Egipto, cuando hablo de Egipto, hablo de una mentalidad de salario, de decir necesito trabajar, porque si no, no vivo. Esa mentalidad de Egipto opera en los hijos confundidos en su identidad. Y lo otro es Grecia. Y Grecia tiene que ver con todo este conocimiento que me hace tener bastoncito para creer que puedo vivir al Señor desde mi conocimiento. Y no se puede. Es guiado por el Espíritu. Una de las cosas más fuertes para tratar a los hijos de Dios que el Padre trata es su rebeldía. El hijo rebelde es el hijo que no camina anticipado a lo que viene, porque es hijo, sino que vive de consecuencia. ¿Y sabe por qué vive de consecuencia? Porque es rebelde. Porque es imposible que el Padre de los tiempos, el Padre de los espíritus, el Padre creador de todas las cosas, que es rey y que gobierna, no revele a sus hijos lo venidero. Y no necesito un profeta que me diga, no necesito, el profeta no está llamado a ser mi oráculo, ni del que me revele el futuro. No necesito a alguien que me esté revelando lo que viene. Soy hijo. Y conforme soy hijo, yo sé lo que viene porque mi Padre me ha preparado para lo venidero. Amén. Entonces, cuando yo soy hijo y el Padre trata mi rebeldía, a los hijos los anticipa. Veamos la condición de Jesús. El momento, él está a punto de morir, está en su identidad de hijo firme, está en medio de la mesa y el Padre viene y le dice, ese que Judas te va a traicionar. Y le dice, y tú no puedes hacer nada para que eso ocurra. No cambió el futuro, pero sí preparó el corazón para lo que venía. Ese es un padre. El padre no es el que viene y te dice, ay no, que no le pase nada al niño. Que no le pase, no, que no le pase. Esa paternidad caída tenemos que arrancarla de nuestros corazones, porque eso no es un padre verdadero que entrena a sus hijos. El padre sabe entrenar a sus hijos, sabe hacer pasar a sus hijos por situaciones que ellos desarrollen sus capacidades. Si yo no los dejo desarrollar sus capacidades, el mundo lo va a hacer. El mundo lo va a hacer. Y de repente va a tocar que, no sé, que está aprendiendo algo. Y bueno, el apego de uno como papá está ahí,
pero tienes que dejarlo que se desarrolle, que se caiga, porque el niño tiene que caerse, que se ensucie, que experimente la tierra, que experimente lo que tiene que experimentar. No le soluciones todos sus problemas, deja que sea hijo. Amén. ¿Por qué? Porque el padre a sus hijos los anticipa, si no vas a criar un vago. ¿Qué haría yo correctamente si soy padre? Mis hijas van a ir, ejemplo, al colegio, y voy y les digo, ¿sabes qué? Te vas a topar con hijos de Belial, porque estos hijos no conocen al Señor, vas a pasar esto, lo otro, o acá mismo, en la dimensión de la hermandad. Hijas, no todos están transformados en su corazón, no todos están listos, ustedes tienen que entender que hay situaciones que ustedes tienen que resolver porque ustedes son parte de la congregación. Les va a tocar, como de repente una persona que viene recién llegando y no conoce al Señor, no nació de nuevo, que tenga problemas de inmoralidad y van a tener que confrontar eso. O por último van a tener que tener cuidado. Van a tener que, de repente va a haber una persona que les va a responder mal, o van a ver algo que va a pasar con sus pastores. No es que no me amen a mí, es que esas personas tienen un conflicto con algo o tenemos algo que resolver. Paz. Entrenar, capacitar, preparar conforme a sus medidas de edad, conforme a su madurez. Aprender a corregir cuando algo está mal. Aprender a administrar bien eso. Si no, vamos a cometer errores, hermano. Y nuestros hijos van a ser resultado de cómo nosotros los modelamos. Cómo nosotros modelamos a nuestros hijos. Amén. Entonces ahí hay una tarea. Entonces el padre a sus hijos los anticipa. Los anticipa lo que viene. De repente el Señor viene, te muestra en sueño lo que viene, te muestra en visiones, te muestra en palabras, te muestra a través de los hermanos, te muestra a través de su palabra. El Padre está ahí, pero de que un hijo no puede vivir anticipado, no es real. Yeshua jamás vivió algo sin antes que el Padre lo hubiera preparado para eso. Nos muestra un verdadero hijo. Él sabía qué iba a hacer, todo lo resolvía antes delante del trono, sabía con qué se iba a topar, sabía quién iba a salir a su camino, sabía quién estaba consciente de lo que venía, porque los tiempos están en el Padre. Así camina un hijo maduro. Así camina un hijo maduro. Yo no creo que esa tentación que se te haya presentado delante no nos haya preparado el Padre antes. Porque Él nos anticipa y segundo, Él nos prepara. Si Él nos anticipó, segundo, Él nos preparó para eso, para confrontarlo, para saber cómo responder. Los hijos maduros, anticipados, preparados. Si yo estoy viviendo algo que creo que no debería estar viviendo, tengo el equipamiento para derribar esa fortaleza y se manifieste lo que yo creo que debería vivir. Porque mi Padre me muestra su voluntad. Pero yo no digo, ay Señor, voy a tirar la moneda, que se haga tu voluntad. Y digo, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Cuando decía Jesús eso, estaba peleando. Él no es que no supiera la voluntad. Él sabía la voluntad y estaba diciendo, esta voluntad me aflige, pero que se haga la tuya, no la mía. Pero nosotros tergiversamos, tomamos ese texto y lo hicimos, ay Señor, que se haga tu voluntad. Como que la voluntad del Señor fuera todo lo que vivimos. No es real. No es real. No todo lo que estamos viviendo es la voluntad del Padre. Hay cosas que estamos viviendo que no era la voluntad. El pueblo vivió, ¿cuántos años en el desierto? 40 años en el desierto, siendo que la voluntad del Padre era que tomara la tierra prometida ¿en cuántos días? 7 días. 7 días el Señor le dijo, en 7 días tomarás la tierra prometida. Se demoraron 40 años. ¿Era la voluntad del Señor que se demoraran 40 años? Entonces, ¿por qué seguimos creyendo, si sabemos eso, que todo lo que estamos viviendo es la voluntad del Padre?
Ahora, los proveyó, los sustentó, el fuego estuvo, la columna de fuego, la nube los seguía, estaban constantemente viendo la provisión, viendo esto, pero ellos sabían dentro de su corazón que esa no era la voluntad del Padre, aunque estaban viendo manifestaciones reales de Dios. No nos engañemos, porque estamos viendo manifestaciones de Dios, que esa es la voluntad del Señor para nosotros. La voluntad del Señor era que vencieran los gigantes, que tomaran la tierra, que se les había dado, dice que se les fue dada por heredad. No tenían que conquistar, solamente tenían que tomar lo que se les había sido dado y expulsar a lo que no tenía que estar ahí. Bueno, y si esta es la voluntad del Padre, que se haga. Ah, hermano, ¿no lo tienes claro? Entonces, ¿por qué estás así? Si no tienes claro que esa es la voluntad del Padre, deberías estar orando, deberías estarle preguntando. Porque si no, eso se llama conformismo religioso. Amén, y que entre la creación. Eso se llama conformismo religioso. No, es que este trabajo no sé si es la voluntad del Padre. ¿Y qué haces ahí? No, es que le voy a preguntar al pastor. ¿Eres hijo? ¿Eres hijo? Si eres hijo, portas la voluntad del Padre dentro de tu corazón. Tú sabes lo que tienes que hacer. Sabes que sabes que sabes. Ahora, si te quieres autoengañar, sigue viviendo el desierto con manifestaciones del Señor. No, pero igual el Señor nos provee. No, pero aquí estamos. Miren qué glorioso. Miren cómo está la iglesia, tanta hermandad, estamos llenos. Sí, pero no estás haciendo la voluntad del Padre, estás gastando toda tu vida en algo que el Señor no te llamó. Gastando tu vida en algo que el Señor no te llamó. Pero no importa, soy famoso. Pero Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a eso. Yo he estado todo este tiempo diciendo dentro de mi corazón, no voy a gastar mi vida en algo que el Señor no me llamó. No voy a gastar mis días en algo que el Señor no me llamó. Quiero su voluntad plena en mí. Quiero su voluntad plena en mí. Amén. Amén. Y aún hay cosas que le estoy preguntando. Y aún hay cosas que no las camino, porque cuando no sé cuál es la voluntad del Padre, camino despacito. Voy así. Así. Porque Él sabe que soy hijo y estoy. Pero cuando Él me habla directamente, respondo en obediencia. ¿Por qué respondo en obediencia? Porque si Él me habló, Él me preparó, Él me anticipó, Él me capacitó. Porque Él prepara a sus hijos. Te pregunto, ¿tú enviarías a uno de tus hijos no preparado a algo? ¿Cómo estarías? Te sentirías mal, con la incertidumbre, ¿o no? Dirías, no está preparado para eso. Por eso el otro día, cuando hicimos el tema de la subida de Esquel, allá, yo hice 2 listas, ¿cierto? Uno de los que suben y otro de los que no suben, de los que van. Y después escribí, si alguno sienta que no tiene que subir, diga. Y si alguno sienta que tiene que subir, me diga. Y algunos me escribieron. Y yo les pregunté, ¿pero eso es lo que es la voluntad del Padre sobre tu vida? Si no la tienes clara, ora. Porque si vas a subir y el Señor no te envió, estás mal. Ahora, si no vas a subir y el Señor te envió a subir, estás mal. Las listas son conforme a lo que yo creo, lo que yo siento, o para molestar un poco.
pero estamos abiertos a modificar. Porque yo sé, no voy a decir, pero yo creo algo. Bueno, entonces, una de las cosas que el Padre va a tratar es nuestra rebeldía. Él va a tratar nuestra rebeldía. Él va a tratar tu rebeldía. Él va a tratar tu rebeldía. Y como nación latinoamericana que somos, tenemos esta idiosincrasia cultural rebelde. Como que no, si es sí, yo soy no, los Contreras. Si todos dicen sí, alguien tiene que decir no. ¿No? Pero es como una cosa que me nace ser rebelde. Seamos rebeldes contra el sistema, pero no contra el Padre. Yo creo que la rebeldía es parte de los hijos. Por favor, no vayan a sacar ese extracto y decir... No. La rebeldía es parte de los hijos. Pero rebeldes contra un sistema, rebeldes contra las cosas que no vienen del Señor. Y Yeshua, si nosotros vamos al contexto de Jesús, Él fue considerado rebelde en su siglo. Un rebelde. Un Manuel Rodríguez chileno. Sí, un hijo de la rebeldía. Él era considerado rebelde. ¿Por qué? Porque venía y tenían toda su estructura y venían los hermanos y hacían negocio adentro de la iglesia. ¿Y qué simbolismo que tenían y vendían al Espíritu Santo? Te lo tenían encerrado al Espíritu Santo, dice que las palomas las tenían encerradas. Y Jesús ve eso y dice que se indignó. Imagínense hoy día Jesús dando vuelta aquí, no había mesa, pero botando los instrumentos. Y uno diciendo, y el notebook, así. Y uno, ¿cómo quedaría? Capaz que alguno le pegue. Conociéndolo. ¿O no? Imaginen Jesús. Dice contextualmente que le pegaba patadas a las mesas. Ni siquiera las daba, ay no, voy a dar vuelta. A ver que no le pase nada a la mesa. Dice que le... a lo pan rock. Entró. Así entró. Hoy día, imagínense en la catedral, en el Tadeum, y en el Tadeo, y Yeshua pegándole patada a los hermanos y a las mesas. Y de repente votando todo, dije, qué hola embarrada, entró un rebelde. No, hermano, era la voluntad del Padre. Se había convertido en negocio. Estaban vendiendo los dones al Espíritu Santo. La iglesia se había convertido en un negocio, en una estructura de negocio. La negociación en el reino no existe. Pasó muy desapercibido. De nuevo, la negociación en el reino no existe. Y de esto voy a estar enseñando un poquito allá en Esquel. Entonces, un padre prepara a sus hijos, los anticipa, les da visión. ¿Cómo no vas a tener una visión clara de lo que el Señor quiere? Una visión. No, mi visión es irme de vacaciones. El mundo vive así. El mundo, la visión de la gente del mundo se prepara todo un año para irse de vacaciones. Y piensa dónde va a ir, dónde va a comer, dónde va a vestir. Esa es su visión. Y todo el año está pensando en cómo irse de vacaciones. Y cuando llega el momento, disfruta su vacaciones. Y después el otro año se prepara para irse de vacaciones de nuevo. Los hijos no. Los hijos, si el Señor, bueno, nos da unas vacaciones gloriosas. Amén, también. Pero ni las vacaciones son vacaciones porque tienen propósito. Si es así, uno va y está experimentando al Señor, la voz del Señor, como nos contaba la hermana, ¿cierto? Nos decía, y vino y me decían que yo traje la lluvia, y esto y lo otro, y experimenté esto, pero todo tenía un propósito. Todo tenía un propósito. Ya es imposible tomarse vacaciones en el Señor. Llega un momento Jesús a decir, mi Padre hasta el día de hoy trabaja. Y aún descansando, algo está ocurriendo. Porque mi descansar ya ministra el mundo espiritual. Hasta mi descansar tiene propósito.
así pasamos a ser instrumentos de las manos del Señor cuando somos hijos. Y estamos encajados en su voluntad. Estamos bien engranados en su visión. Estamos cumpliendo lo que Él pensó para nosotros. Estamos viviendo el rollo que Él pensó de nosotros, lo que Él escribió de nosotros. Estamos viviendo anticipado, estamos viviendo preparado, estamos utilizando el equipamiento que Él nos dio. Tenemos la visión clara. Nos hace, ¿cierto? El Padre desarrolla el oído de su Hijo, les da discernimiento. Esto viene de mí, esto no viene de mí. ¿Hasta cuándo vamos a creer que todo lo que oímos porque se oye dentro de un ámbito de congregacional viene del Señor? Por más que te agrade eso, a veces no viene del Señor. Y podemos acomodar la escritura conforme al conformismo de nosotros. Y diciendo, no, Dios es soberano. Hermano, ese Dios soberano no es para ti ahora. Tienes que vivir al Padre. Rebelde. Hijo de... ¿Sí? Llega un momento de Jesús decirle, vosotros, dice, vosotros sois hijitos del diablo. Les dice hijo, pero del diablo. ¿Cómo habrá sido la manifestación de rebeldía que tenía? Vosotros sois hijos del diablo. ¿Por qué? Porque las cosas del diablo hace. Amén. Sí, ¿qué pasa? Si de verdad que ustedes se ríen, pero no, Dios es soberano. Y ahí uno le salta el ojo así como ta 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 ta. Como ta 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 ta. Si es tal cual. El Padre nos muestra por dónde ir. Nos muestra. No es que uno venga y yo le he dicho a mi padre, pucha que soy porfiado, le he dicho yo, porque yo soy porfiado en algunas cosas. ¿Por qué? Porque aún dentro de mí aflora ese creer que yo puedo. Y eso es lo que tiene que morir, porque eso nace de la orfandad, de la prodiguez. Aún yo puedo. No, si aún yo puedo. Pero aflora de una mentalidad de decir, es por aquí, es por acá, es por acá. Y creyendo yo que yo puedo. Y de verdaderamente estoy siendo entrenado, y un entrenamiento que yo estoy tomando personal con mi padre es preguntarle todo. Le dije, porque estamos en esta condición, yo siento que deberíamos entrar todo en esto. Dice la palabra que el reino, ¿cierto? Para poder entrar a él hay que ser niño. Y un niño es hijo. Y aflora este hijo que pregunta todo al Padre. Cuando yo logro tener este corazón de niño, como hijo niño, y empiezo a preguntarle todo a mi Padre, ya dentro del reino puedo empezar a madurar. Y llega un momento donde crecí como hijo, donde puedo empezar a tomar decisiones. Pero crecí dentro del ámbito del reino. Pero para entrar en eso, para entrar en esa puerta, en ese ámbito, primero tengo que ser niño. Y un niño tiene que ser, ¿cómo son los niños? Yo veo a mis hijas más pequeñas, preguntan todo. Y cuando ellas me empezaron a preguntar, hasta que uno a veces se molesta, así como, ya, así como que preguntan todo. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué esto acá? ¿Y por qué? Porque están en ese momento de descubrir. Y entendamos que el reino lo estamos descubriendo, pero necesitamos descubrirlo con el Padre. Y yo dije en mi corazón, y le dije a mi Padre, no te molestes conmigo, pero te voy a preguntar más de lo que a veces debería preguntarte. Te voy a preguntar todo porque necesito aprender a ser hijo. Y le estoy preguntando cosas obvias. Y a veces cosas que sé,
¿cuál es su voluntad? Le digo, Padre, te voy a preguntar esto, aunque sé lo que es, pero solamente porque estoy siendo entrenado en ser hijo. Quiero preguntarte todo. ¿Y y cómo me debería vestir hoy? Ah, pero Padre, ¿cómo me debería vestir hoy? Ah, pero ¿por dónde me debería ir? Es que el Waze me indica esta ruta, esto, pero ¿por dónde, Padre? Ay, ¿cómo debería hacer esto? Padre, ¿y cómo debería responder a esto? Y como que pareciera que para el mundo me he vuelto más lento. Pero mi caminar está siendo más certero. Entonces el mundo no está dispuesto a preguntar porque vive acelerado y necesita respuestas rápidas. Y el Padre me está tratando y me dice, espera. Y de repente me hace esperar y esperar. Y yo digo, ya debería haber respondido esto por responsabilidad. Entonces no se enoje conmigo, hermano, cuando me pregunte algo y le diga, espere, o no le responda aún. Entienda que estoy siendo entrenado en ser hijo. En ser hijo. En tener un corazón de hijo que pregunta todo al Padre, hasta lo obvio, hasta que se haga vida en mí. Ahí le entregué algo práctico. Amén. Bueno, póngase de pie, vamos a dejarlo hasta acá, yo creo.